¿Existe alguna forma correcta de vivir el duelo por la pérdida de un hijo? Y la respuesta contundente es no. No existen ni maneras ni formas correctas para tú poder atravesar este dolor que estás sufriendo en este momento. Tampoco hay atajos para llegar a esa estabilidad emocional que tanto deseas. En este programa te voy a hablar de cosas que posiblemente ya te he hablado en programas anteriores. Sin embargo, también te quiero hablar de cómo la sociedad y la cultura en la que vives pueden afectar negativamente la forma como estás viviendo este duelo. Así que empecemos. Como te he dicho en programas anteriores, el duelo es algo muy particular, personal e interior que cada persona tiene que vivir a su ritmo. Sin embargo, es importante que no se viva en solitario, porque de lo contrario puede acarrear graves consecuencias tanto para el doliente o como para los familiares que viven alrededor de él. Entre estas consecuencias podemos destacar problemas de pareja, problemas de concentración y rendimiento en el trabajo, la misma pérdida del trabajo, inclusive puede llegarse al suicidio. Pero para mí, la más importante de todas es la forma como nosotros inconscientemente podemos estar afectando a nuestros otros hijos sobrevivientes, si es que los hay. Y en el programa de hoy te quiero conversar de cómo la sociedad y la cultura tienen un impacto inmenso en la forma como ves la vida y todas las cosas que te rodean, inclusive el duelo. Y tú me dirás, bueno, pero eso no es tan así porque yo puedo tener el control. Sin embargo, te voy a contar algunas cosas y después sacarás tus propias conclusiones. Cuando vivimos en una sociedad moderna como la nuestra, pueden aparecer factores de presión para los padres que están atravesando un duelo. Porque normalmente la sociedad quiere que las personas se recuperen rápidamente de cualquier duelo para poderse incorporar a sus actividades productivas rutinarias. Por otro lado, este tipo de presiones pueden influir negativamente en la parte psicológica del doliente, porque él, independientemente de la forma como se sienta, tiene que aparentar que se encuentra bien. Otro de los elementos interesantes es el apoyo social. ¿Cuántas veces no hemos visto a una persona atravesar un sufrimiento y nos hemos hecho los locos, hemos visto hacia otro lado? Asumimos que eso no es con nosotros. Sin embargo, esa persona en ese momento requiere gran apoyo emocional de todos los que lo rodean. La falta de apoyo social puede significar para esta persona una carga adicional a la que ya está atravesando por la pérdida de su hijo. Esto evidentemente lo que va es a alargar el sufrimiento que esta persona tiene y a dificultar la resolución de su duelo. Uno de los elementos más interesantes que afecta el duelo es el tabú a la muerte. El desconocimiento del proceso de la muerte, de la misma muerte, genera gran cantidad de miedo y de ansiedad a lo desconocido. En el caso de la pérdida de un hijo, evidentemente, los dolientes desconocen cuál es el destino de ese ser querido y por lo tanto eso produce muchísima angustia de saber cómo se encuentran. Pero si adicionalmente a eso le sumamos que en la sociedad está prohibido hablar de la muerte, no nos enseñan para nada en las escuelas qué es la muerte y cómo manejar todos estos procesos relacionados con la muerte, cuando nos enfrentemos a la pérdida de un ser querido, esto va a ser muy duro para nosotros porque no vamos a entender qué está pasando, no vamos a tener respuestas y buscar un consuelo en ellas. Otro elemento que puede afectarnos definitivamente es experiencias previas que hayamos tenido con la muerte. Porque si en el pasado estuvimos en contacto con seres queridos que murieron de una manera muy dolorosa y trágica, obviamente esto nos va a causar angustia cuando tengamos la pérdida de un hijo, porque vamos a tener un estigma que nos está diciendo que todo lo relacionado con la muerte es negativo y doloroso. Y en el caso de un hijo, bueno, obviamente al perder a ese ser querido, esto definitivamente genera retardos en la resolución de nuestro duelo. Y aquí viene uno bien interesante que está relacionado con el género. Aunque no lo creas, nuestras sociedades intrínsecamente asumen que los hombres son más fuertes que las mujeres. Y aquí no quiero entrar en discusiones de ningún tipo, simplemente esto es una creencia social. En este caso, la sociedad
asume que los padres deben ser más fuertes y recuperarse más rápido que las madres, a pesar de que en la realidad no pueda ser así. Pero esta presión que incorpora esta creencia produce muchísima angustia para los padres porque ellos tienen que comenzar a sanar su dolor o, en el peor de los casos, a esconderlo para poder ser aceptados de una manera adecuada dentro de la sociedad en la que viven. Otra de las cosas que aparecen que definitivamente afecta al doliente es el estigma de la salud mental. ¿Cuántas veces nosotros en carne propia no hemos vivido la burla de algunos amigos o parientes cuando decimos que queremos asistir a una consulta con un psicólogo o un psiquiatra porque simplemente, queremos resolver alguna de nuestras cosas interiores? Imagínense a la hora de estar sufriendo un dolor muy grande por la pérdida de un hijo, tener que asumir que tienes la necesidad de ir a una consulta profesional con un psicólogo o un psiquiatra. Esto definitivamente avergüenza a muchísimos padres, alejándolos de soluciones que pueden ser muy útiles para resolver este duelo de una manera adecuada y rápida. Y no se podían quedar afuera las creencias religiosas. Estamos todos de acuerdo de que las religiones dan apoyo emocional a las personas que creen en ellas. Sin embargo, una de las grandes debilidades que se nota a la hora de pasar por un gran sufrimiento, como la pérdida de un hijo, es que no tienen respuestas para las grandes preguntas que se hacen los padres. ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué los malos no le pasan cosas así y a los buenos sí? Esto evidentemente hace que ellos tengan como que emociones encontradas porque no quieren ir en contra de sus preceptos religiosos, pero sin embargo se sienten decepcionados al no poder entender por qué su hijo partió antes que ellos. Otro de los elementos que está totalmente relacionado con las sociedades es el entorno en el que nos movemos y nuestro estilo de vida. Esto quiere decir que nos relacionamos con muchísimas personas a nuestro alrededor, ya sea en el trabajo, en la casa, en el transporte público, en la escuela, donde sea. Ahora, ¿qué sucede? Cada uno de estos entornos tiene sus propias reglas que controlan la forma como nosotros debemos actuar y responder frente a ciertas situaciones. Esto lo que puede producir es que comiences a tener problemas reales en este tipo de entornos, ya sea porque comienzas a perder la concentración, la productividad, inclusive puedes tener malas relaciones con tus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, compañeros de cualquier cosa. Estas personas poco a poco van a comenzar a desplazarte porque ellos no quieren tener a una persona como tú a su lado. Al final lo que puede suceder es que pierdas este trabajo, te quedes en una mala situación financiera que lo que hace es agravar tu situación de sufrimiento por la pérdida que acabas de tener. Entonces fíjate, estos 8 elementos que te acabo de mencionar son elementos que aparecen en sociedades como la nuestra. Ahora, ¿cómo evitar que la sociedad y sus reglas y esta cultura en la que vives afecten tu vida durante el duelo que estás viviendo en este momento? A continuación te voy a dar 10 acciones que te pueden ayudar a evitar que estas reglas sociales afecten tu vida y puedas tener una mayor serenidad y tranquilidad a la hora de resolver tu duelo. A tu ritmo. Esto no significa que tienes que ir corriendo de ninguna manera. El primero de ellos, y para mí uno de los más importantes, es entender y aceptar que la muerte es algo natural y nos acompaña desde que nacemos. Hasta ahorita no conozco a nadie que haya nacido y todavía permanezca vivo. Todos de una manera u otra algún día vamos a morir. Entonces, ese pensamiento irracional y lógico de decir que un hijo ha muerto y no lo queremos aceptar es muy doloroso, estoy de acuerdo, pero es irreal. Definitivamente si todos nosotros tuviéramos la voluntad de poder entender, de poder investigar y conocer cuál es el proceso asociado a la muerte, todas estas cosas las veríamos de otra manera y por lo tanto la forma como avanzaríamos en nuestro duelo sería totalmente diferente. La segunda cosa es aceptar abiertamente el dolor. Todos tenemos piel y circula sangre por nuestras venas.
Hay emociones que definitivamente estamos sintiendo a través de todo nuestro cuerpo. El hecho de negarlo es absurdo, porque una cosa es lo que nosotros mentalmente podamos estar diciendo y otra cosa es lo que nuestro cuerpo está sintiendo. Es saludable aceptar ese dolor, es cierto y es real. De esta manera te darás cuenta de que no hay nada malo en eso y puedes seguir avanzando en paz. Es muy importante comprender las diferentes etapas del duelo y aquí quiero mencionar algo interesante. Me han preguntado que si yo estoy en la primera etapa y salto a la tercera o si ya estoy en la cuarta, ¿no puedo regresar a la primera? Es así. Lamentablemente el duelo no es lineal y es algo que cada quien experimenta a su ritmo y a su forma. Esto significa que a lo mejor nosotros ya hemos superado la etapa de la negación, de la ira y posiblemente estemos en la etapa de la depresión. Sin embargo, frente a ciertos acontecimientos o situaciones que se nos puede presentar en la vida, es probable que podamos regresar a un episodio de ira o a un episodio de negación. Esto es perfectamente normal. Es importante sentir absolutamente todo lo que está sucediendo en nosotros y avanzar a nuestro ritmo. Adicionalmente, es importante que reconozcas los efectos que tienen tus acciones y tus emociones en los demás. Cuando uno está atravesando un duelo, normalmente se encuentra en un estado de evasión máxima. Estamos ensimismados en nuestros pensamientos y normalmente no nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo o diciendo. Esto lamentablemente afecta a nuestro entorno porque sin quererlo podemos estar actuando de una manera tal que las personas que están a nuestro alrededor se puedan sentir heridas, desplazadas, ridiculizadas, ofendidas. Y esto es interesante tenerlo en cuenta porque definitivamente en muchas oportunidades el hijo que se fue se transforma en algo sobrenatural, en algo que es más importante que cualquier cosa que nos rodea en la vida. Nuestros hijos sobrevivientes definitivamente sienten esa predilección inconsciente por el que se fue, pero ellos, si tienen muy corta edad, no van a poder procesar esa información de una manera correcta. Por lo tanto, aquí comienzan a sentirse desplazados, ignorados, abandonados, y cuando este hijo se convierta en una persona adulta, va a comenzar a tener problemas de este tipo, problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque simplemente cuando estaba en su infancia no recibió el apoyo que necesitaba de sus padres. El quinto elemento que te quiero mencionar es fomentar una comunicación abierta, sincera y clara. Esto muchas veces suena obvio, pero normalmente no es así. Las personas dolientes comienzan a hablar de tal manera que se puede interpretar de que se encuentran bien, de que están superando su problema, pero en el fondo no es así. Queremos disfrazar nuestros sentimientos para no sentirnos vulnerables frente a la sociedad. Mi consejo aquí es que seas tú. Te comportes de una manera respetuosa con tu entorno, pero siendo tú siempre, expresándote abiertamente, diciendo lo que sientes sin filtros, sin disfraces, sin máscaras. De esta manera, las personas que están a tu alrededor van a entender perfectamente cómo te sientes y, dependiendo de la situación, van a poder ayudarte de una manera efectiva. Otra de las acciones interesantes es aceptar ayuda profesional, ya sea de psicólogos, psiquiatras o inclusive médica. Con un adecuado apoyo profesional, todas las cosas suelen ser mucho más fáciles y lo más interesante de todo es que vamos a recibir herramientas adecuadas para poder sobrellevar el sufrimiento que estamos sintiendo en este momento. Por lo tanto, hay que olvidarse de esa tontería de que asistir a un psicólogo o a un psiquiatra es sinónimo de que estamos mal de la cabeza. Eso es tontería. En su lugar, asumamos respetuosamente con nosotros y con nuestro entorno de que eso es una solución válida para nuestra salud física y mental. Otra de las cosas que cuesta muchísimo hacer es enfocarnos en la recuperación en vez de mantenernos enfocados en la pérdida. Normalmente el doliente se enfoca muchísimo en la ausencia de ese ser querido que ya no lo está acompañando. Y eso es normal en los primeros momentos del duelo. Pero
¿Qué sucede a medida que avanzamos? Si elegimos permanecer enfocados en la pérdida y en la ausencia, lamentablemente lo que estamos es incrementando el sufrimiento. Nos estamos atando a un tipo de pensamientos recurrentes que se van a volver habituales en nuestra vida. Y de esa manera va a ser dificilísimo que nosotros podamos avanzar en nuestro duelo. Culparnos eternamente por lo que pudimos hacer o lo que no pudimos hacer no va a resolver para nada la situación que estás viviendo en este momento. Tenemos la capacidad, en conjunto con las herramientas que podamos obtener, de recuperarnos satisfactoriamente. Cuando estamos atravesando la pérdida de un hijo, muchas veces nos sugieren que acudamos a apoyo profesional. Sin embargo, nosotros tenemos que ser responsables de nuestras acciones, y esto quiere decir que tenemos que tener la actitud de investigar, la actitud de buscar respuestas y soluciones a nuestros problemas. De esta manera, no solamente el apoyo profesional que podamos recibir va a ser útil, sino que a medida que nosotros comenzamos a investigar sobre los procesos de la muerte, todo lo que está relacionado con ella, vamos a comenzar a obtener respuestas a lo que nos está pasando. Probablemente no todas las que quisiéramos, pero sí vamos a comenzar a tener respuestas, y eso nos va a colocar definitivamente en el camino de la sanación. Cuando uno comienza a abrir una puerta, automáticamente se abren miles. Y aunque tú no lo creas, el hecho de tener la intención de buscar respuestas va a comenzar a hacer que el universo comience a generarte situaciones que algunos llaman sincronicidades, en las cuales tú vas a comenzar a darte cuenta de que las cosas son de una manera distinta a las que las estás viendo en este momento. Otra acción que te recomiendo es buscar apoyo emocional. En este caso, no a nivel profesional, sino a nivel de los seres más íntimos de tu familia. Ellos, a pesar de que se dan cuenta del sufrimiento que estás teniendo en este momento, probablemente también están sufriendo. Normalmente tratan de disfrazar también sus emociones. Y esto es negativo para todos, inclusive para la estabilidad familiar, porque al final el hecho de esconder ese tipo de dolor, de emociones, de sentimientos, lo que hace es destruir la familia. En su lugar, lo que te recomiendo es que hables abiertamente de tus emociones y que todos comiencen a compartir esa emocionalidad que existe en ese momento. Así, de la misma manera como antes te comentaba de hablar de manera clara, en este caso, expresar abiertamente las emociones hace que se aligere la carga que estás teniendo en este momento. Es importante que todos los miembros de la familia lleguen al acuerdo de poder expresarse libremente, sin miedo. Y la última acción está relacionada con los rituales sociales y culturales. Normalmente, todas las sociedades tienen reglas, patrones y normas que dictan cómo nos debemos sentir y comportar frente a determinadas situaciones. Y cuando nos referimos a la muerte, esto es de la misma forma. Pero te quiero invitar a que rompas con esos patrones, porque normalmente lo que hacen es atarnos a diferentes conductas con las cuales no necesariamente estamos de acuerdo. En su lugar, te invito a que crees tus propios rituales que tengan más sentido para ti y que le den un significado mucho más especial a la vida que tuvo tu hijo, inclusive su partida. De esta manera lo vas a recordar muchísimo mejor, porque ese ritual que acabas de construir va a ser una despedida especial adaptada a él y a tus necesidades, a tus creencias y a la forma como tú te quieres sentir de ahora en adelante. No tengas miedo en romper esos patrones sociales que realmente no conducen a nada bueno. Simplemente son reglas que alguien inventó para que todos acataran. Sin embargo, no todos somos iguales y por lo tanto no todos podemos seguir reglas que no nos hacen felices. Y para ir finalizando este programa, te habrás dado cuenta de que la sociedad sí tiene un papel importante en la forma como nos comportamos frente a situaciones de nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de aceptar esas normas y esas creencias, porque no todos reaccionamos de la misma manera a los mismos eventos. Y por lo tanto, es absurdo pensar de que tengamos que respetar ciertas reglas sociales que no nos llenan,
y no nos aportan ningún valor a nuestras vidas. Una de las últimas cosas que me encanta siempre decir es que tomes el control de tu vida. No tengas miedo a hacer las cosas, evidentemente sin dañar a nadie, pero no tengas miedo de hacer las cosas que te hagan feliz. Y en el caso de la pérdida de un hijo, alejarnos de esos patrones sociales y culturales es lo mejor que podemos hacer, primero para sanar de una manera más práctica, funcional y rápida, y segundo para comenzar a ver la vida de una manera mucho más alegre y con propósito. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Recibe un gran abrazo de mi parte y nos vemos en el próximo videoprograma.